Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo video y el día de hoy hablaremos de una importante solución financiera para las creadoras de contenido de OnlyFans que perdían un importante porcentaje de sus ganancias recurriendo a intermediarios financieros para efectivizar su trabajo. Hoy te presentaré una alternativa rápida para retirar en minutos tus ganancias de OnlyFans en tu propia cuenta bancaria o en una billetera móvil. Muchos modelos y creadoras de contenido nos enfrentábamos a un problema a la hora de retirar nuestros fondos y era la de perder porcentajes de comisiones en las transferencias de divisas mediante intermediarios. Algunas incluso perdían entre 33 a 40% de sus ganancias, como me sucedió a mí al principio. Por ello, el día de hoy te quiero enseñar cómo puedes recibir tu dinero por medio de Binance. Con Binance tienes la posibilidad de recibir tu dinero sin tantos intermediarios, sin pagar una alta tasa de comisiones y lo más importante, recibes tu dinero mucho más rápido y directo a tu cuenta de banco local. Comencemos. Bien, estamos aquí en la plataforma de OnlyFans. El 24 de septiembre yo había vendido un servicio custom a un usuario. Este servicio custom fue para hacerle un video en específico, lo cual le cobré $110. Y como sabemos, OnlyFans se queda con el 20% de las ganancias y a nosotras nos quedan el 80%. Entonces, esta tarifa de $22 es la ganancia de OnlyFans y las ganancias netas en este caso es de $88. Bien, para retirar las ganancias tenemos que seleccionar aquí en pagos manuales. Siempre te recomiendo que lo mantengas en pagos manuales porque hay también opciones de pago semanal y pago mensual. Es mejor que esté configurado de esta manera, pues OnlyFans al fin y al cabo es una plataforma web y por la cual nosotras no tenemos ningún control. Entonces, a fin de evitar cualquier inconveniente que pueda ocurrir, es mejor siempre tenerla en esta configuración para que podamos retirar las ganancias cuando queramos. Entonces, seleccionamos aquí pagos manuales, luego vamos a solicitud de retirada. En este caso el máximo es $88, que lo voy a retirar todo. Y vamos a seleccionar aquí nuevamente solicitud de retirada. Y dice la solicitud de pago se está procesando. Esta solicitud de pago generalmente demora en llegar a nuestra cuenta de Skrill porque es Skrill la cuenta que yo tengo vinculada para recibir las ganancias directas desde OnlyFans y demora más o menos unos 20 a 30 minutos para que de OnlyFans pase a mi Skrill. Entonces vamos a aguardar ese tiempo para continuar con el video. Bien, y aquí estoy en mi cuenta de Skrill. Como vemos aquí he recibido exitosamente los $88 pagado de Phoenix Internet, que es la razón social de OnlyFans, y aquí podrás ver los $88. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es irnos a nuestra cuenta de Binance. Bien, y lo que vamos a proceder a realizar es comprar criptomonedas USDT con nuestro saldo de Skrill. Este es el método que vamos a utilizar. De OnlyFans pasamos a Skrill, de Skrill a Binance y de Binance a nuestra cuenta de banco local. Para ello vamos aquí donde dice comercio, vamos a entrar donde dice P2P. Y lo que queremos realizar es la compra de criptomonedas USDT. Vamos a elegir aquí la moneda. En este caso, la moneda de mi Skrill está en dólares americanos. Y donde dice todos los pagos, vamos a seleccionar Skrill. Aquí está, Skrill, escogemos. Y más abajo tienes que recordar siempre trabajar con los comerciantes verificados que tienen la palomita de color dorado. Y aquí tenemos que verificar el límite si lo que nosotros queremos invertir para comprar los USDTs están en el rango del comerciante. Como ves aquí el pago que vamos a hacer está en Skrill. He decidido trabajar con este comerciante ya que el rango del intercambio va acorde a lo que yo quiero abonar. Entonces vamos directo a comprar
USDT. Bien, lo que quiero pagar van a ser $86. Recibiré 82.53 USDTs. Voy a proceder a comprar USDT. Y esta persona dice: hola, verifico tu transferencia y libero. Este sería la dirección de Skrill al cual tenemos que nosotros hacer el pago. Vamos a copiar este correo electrónico. Vamos a la cuenta de Skrill y vamos a realizar la transferencia de Skrill a Skrill. Vamos a pegar el correo electrónico. Le damos en continuar. Aquí vamos a colocar los $86. Continuar. Aquí la tarifa de comisión es solamente de $1.25 y el saldo que le va a llegar a ellos es de $86. Vamos en continuar. Aquí tenemos que colocar el PIN de transacción y le damos en confirmar. Vamos a ir al panel de control y aquí me sale lo que le he enviado a este comerciante. Esto le voy a hacer una captura de pantalla para poder enviárselo como el comprobante de pago. Bien, una vez que hicimos la captura de pantalla, tenemos que enviarle el comprobante al comerciante. Vamos a cargar la imagen y ahí se está yendo el comprobante. Una vez que está todo listo, vamos a apretar aquí donde dice transferir. Acá le damos clic en esta palomita y confirmar pago. Aquí le enviaré un mensaje al comerciante y le digo que por favor libere los USDTs. Y esperamos su respuesta. Y como vemos acá ya nos sale la compra realizada de los 82.5 USDT. Vamos a ver mi balance. Aquí le doy en OK y le digo al comerciante muchas gracias. Bien, y lo siguiente que vamos a hacer es vender esas criptomonedas que acabamos de comprar para que de esta manera el depósito vaya directo a nuestra cuenta de banco. Para ello vamos donde dice otra vez comercio, le damos en P2P y en este caso lo que queremos hacer ahora es vender nuestras criptomonedas. Vamos a seleccionar USDT. Aquí tenemos que ya seleccionar nuestra moneda local. Y es lo mismo, tenemos que trabajar con un comerciante verificado y que el rango vaya acorde a la cantidad de USDT que tenemos disponibles. He decidido trabajar con este comerciante, está verificado, el rango de intercambio va acorde al dinero que tengo disponible y también hace depósitos en Visión Banco, que es donde quiero recibir el dinero. Entonces le doy aquí en vender USDT. El saldo ya está fondeado en nuestra cuenta P2P, entonces vamos a poner aquí en quiero vender todo 82.66. Lo que recibiré serían 596.153 guaraníes. Esto lo voy a redondear a 596.000 en mi moneda local y en el banco que he seleccionado. Voy a proceder a vender USDT y aquí me lleva al comerciante. Le voy a enviar un mensaje y esperemos que nos responda este comerciante. Aquí el comerciante respondió que ya me manda el dinero. Bien, y aquí el comerciante nos ha enviado su comprobante. Le digo que voy a verificar y le libero los fondos. Envío el mensaje y vamos ahora a nuestra cuenta de banco para verificar que realmente haya pagado el monto que se había acordado en la orden. Y aquí me encuentro con la transferencia exitosa de 596.000 guaraníes en mi cuenta de banco local. Ahora vamos a proceder a liberarle las criptomonedas al comerciante. Volvemos aquí en Binance y le damos en pago recibido. Tenemos que marcar todas las casillas que están aquí, confirmar liberación y seguidamente lo que nos pide es verificar con códigos de seguridad en Google Autenticador y en el correo electrónico. Vamos a comenzar con el correo electrónico. Listo, ahora vamos a la verificación de seguridad con Google Autenticador. Y listo, una vez que colocamos ambos códigos de seguridad, nos aparece aquí vendido con éxito, le damos OK y aquí abajo nos sale que liberamos los USDT y el comprador lo recibirá lo antes posible. Le aviso que ya está liberado y le doy las gracias.
y listo, le enviamos el mensaje. Y aquí está la orden completada con una palomita de color verde que la transacción está realizada de manera exitosa. Bien, para que tengas una idea de cuánto fue lo que yo he recibido en dólares, recordemos que mis ganancias de OnlyFans fueron de $88 y lo que yo he recibido en guaraníes en dólares representa 82.5 dólares. He perdido en comisiones nada más que $5.50 utilizando este proceso con Binance para efectivizar mis ganancias de OnlyFans directo a mi cuenta de banco. Las ventajas que tenemos con Binance es que los porcentajes de comisiones que perdemos son mucho más bajas, por lo tanto recibimos más dinero de nuestras ganancias. El sistema P2P es mucho más rápido porque ni siquiera toma 2 minutos en lo que el comerciante te hace el intercambio de la divisa, y es todo muy fácil. Y por sobre todo, lo más importante, que recibes el dinero en tu moneda local y en tu cuenta de banco. Debo decir que utilizar Binance como medio para cobrar tus ganancias de OnlyFans es la manera más económica que yo encuentro hasta el momento y la cual quiero compartir contigo. Por ahí esta información te es útil, lo puedes aplicar de esta manera. Te invito a que te suscribas a este canal, que compartas este video con otras personas que crees que le puede interesar. No olvides dejar tu like y nos encontramos en el próximo video.